Él es el presidente de Data Analysis y nos acompaña en la tarde de hoy desde Madrid, España. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Que estamos hablando de que cerca de 84% de los venezolanos se ubican en los estratos D y E, que son estratos que tienen problemas de cobertura, algunos problemas muy relevantes y otros problemas moderados de cobertura de necesidades. Pero no es un tema nuevo, es un tema que ha venido desplazándose en el tiempo. Sin embargo, en el año 2020 y 2021 ocurre un fenómeno que sí empieza a cambiar la estructura y es el acceso a las divisas. En ese proceso de dolarización transaccional que ha habido en Venezuela, ya más del 70% de los venezolanos indica que ha tenido algún acceso a divisas. Obviamente, algunos muchas, medias o bajas. Es decir, no quiere decir que porque tú tengas divisas resolviste tu problema, pero es muy importante entender que la masificación del uso de divisas en las transacciones ha hecho que ocurra una especie de cascada, desfasada, pero cascada, entre costos, pero también ingresos. Cuando lo miras en los diferentes estratos, vas a conseguir profesionales que comienzan ya a dolarizar sus tarifas, pero eso lo vas a ver también en los rangos medios, un plomero, un electricista, como lo vas a ver también en los rasgos, digamos, en la base de la pirámide. Un día digamos, de una persona o personal de servicio también está dolarizado. En este caso, $10 diarios que te da un perfil mensual que se acerca a los $200 mensuales. Entonces, cuando tú normalmente te preguntas cómo vive la población con un salario mínimo que está muy cercano al 6%, la respuesta es que la mayoría de la población no se ubica en esos niveles. Se ubica en niveles superiores que tienen que ver con este proceso de dolarización transaccional que marca la nueva pauta en la economía venezolana. Obviamente, mucha gente excluida, una gente con problemas críticos, económicos críticos, que no tienen acceso a cubrir sus necesidades, pero también otro pedazo de la sociedad que comienza a adaptarse a esa dolarización económica. Me llama la atención en el estudio que veía de ustedes al cierre de junio que la mayor parte del consumo está ubicada, más del 80%, está ubicada entre los estratos D y E. ¿Qué está pasando con el A, B y C? ¿Por qué está a esos niveles la mayor parte o la mayor carga del consumo nacional? Sí, fíjate que es una cosa interesante. Si lo vemos contra el año 1999, los estratos ABC, que podríamos llamar estratos medios altos y altos, son estratos que han caído de una manera también muy importante. En el año 99, esos estratos se ubicaban cercanos al 24-25% de la población. Una cuarta parte de los venezolanos se ubicaban en esos estratos elevados. Hoy es alrededor del 13% el total de la población que se ubica ahí. Eso indica una caída casi a la mitad de lo que era la población, digamos, con gran capacidad de consumo en el pasado. Entonces, si te comparas entonces con el pasado, ves cómo ha habido un empobrecimiento que además se compadece con esa caída realmente muy importante en el Producto Interno Bruto que cayó entre el año 2013 y el año 2021, ha caído más del 70%, un país que se enaniza con respecto a lo que era su pasado en términos de producción y consumo. Sin embargo, ese 13% de la población que hoy se ubica en esos estratos ABC representa alrededor de 3,5 millones de personas. Es decir, es el 13% de la población que vive en Venezuela, unos 3,5 millones de personas. Pero esos 3,5 millones de personas son, por ejemplo, equivalentes a toda la población de Panamá. O sea, Panamá tiene 3,700,000 personas. Y te estoy hablando que el estrato ABC venezolano representa cerca de 3,5 millones de personas. Entonces, claro, si lo ves en comparativo, es obvio que el país está muy deprimido con respecto a su pasado, contraído, enanizado económicamente. Pero todavía existen unos segmentos de consumo que siguen siendo muy importantes. Porque al final de cuentas, si lo miras en un corte transversal, en Panamá,
estoy hablando de toda la población. No te estoy hablando de la población que tiene capacidad de consumo en Panamá, sino todo el país. Y en ese país están las grandes empresas también. Es decir, hay actividad y negocios para ellas. Si lo ves comparativo con Venezuela, esas empresas han caído, se han contraído dramáticamente. Pero eso no quiere decir que no hay actividad. Hay actividad, claro, con muchas complicaciones, con un entorno muy hostil, con problemas de confianza e instituciones, pero con una demanda que sigue siendo relevante y que ha generado oportunidades de, digamos, ganadores y perdedores. Ahí en Venezuela los ganadores están bien definidos. Dentro de esto también está el tema de los medios de pago. Venezuela estaría en este momento en la revisión de la posibilidad de una reconversión monetaria. Al revisar el estudio que ustedes hacen del uso de medios de pago, vemos que mucho se está usando todavía por tarjetas de débito, la mayoría, y que cada día cae más el tema del uso del efectivo. Más que está también aumentando allí el tema de los usos digitales de pago. Yo quisiera saber cuál es la visión que tiene Data Analysis respecto a esto, si creen que efectivamente es importante una reconversión monetaria para el tema de métodos de pago, o es ya más que todo un tema contable, según las cifras que ustedes están allí reflejando. Mira, hay varias dimensiones, ¿no? En efecto, ha caído el uso del efectivo en bolívares en las transacciones, no el efectivo en dólares. El efectivo en dólares ha crecido de manera significativa. En efecto, cerca de Venezuela se hacen o se ejecutan en moneda extranjera. Y una parte muy importante de ella, cerca del 60% a su vez, se ejecuta en efectivo. Por tanto, el pago en efectivo es todavía, efectivo en dólares, es digamos, uno de los medios de pago más importantes. Pero viene creciendo, en efecto, todo lo tecnológico. El tarjeta de débito, las transferencias automáticas, los sistemas de pago internacional. Eso ha venido creciendo en el medio de este proceso de dolarización transaccional de la economía venezolana. Ahora, ¿qué pasa? Esa movilización hacia la tecnología tiene un grupo de variantes muy importantes hacia el futuro. La población necesita servicios bancarios que acompañen ese proceso, porque al final de cuentas, oye, al principio tú puedes operar un país con algunos dólares, $1.000, $500, $300 de cobro y de pago y de cobro, que bueno, que la gente lo podía guardar, etcétera. Pero cuando se masifica ese uso, tú necesitas de alguna manera canalizar esas operaciones a través de la banca, porque al final las grandes transacciones, todos los días pagando en supermercados, en farmacias, se hace inmanejable la operación. Y eso nos lleva a operaciones que son operaciones, digamos, en máquinas, en computadoras, en tecnología, y que, por supuesto, se ejecutan, en el caso venezolano, en bolívares. Se pagan en dólares, pero se transan y se registran en bolívares, que es la forma como se pueden hacer las operaciones en Venezuela. O sea, tú puedes tener una cuenta de custodia en un banco, pero cuando tú pagas con tu tarjeta de débito contra tu cuenta en custodia, la operación se transa automáticamente en bolívares. ¿Qué ocurre cuando tú estás pagando entonces en unos bolívares que se han, digamos, depreciado de manera significativa y que tú necesitas más y más y más ceros para poder comprar una mercancía? Bueno, que tú colapsas los sistemas de pago. ¿Sí? Las máquinas, los factureros, las máquinas de factura, todo el tema fiscal colapsa, porque tú empiezas a meter números en bolívares para hacer el registro o el pago de impuestos y simplemente agotas los campos disponibles en las computadoras. Entonces, la reconversión planteada eliminando ceros te ayuda operativamente, te ayuda a rescatar la posibilidad de seguir operando con los campos de computadora, de transacciones, etcétera, de una manera más adecuada. Entonces, la reconversión sirve empíricamente para las transacciones y para todo el tema contable. Ahora, ¿va eso a resolver o ayudar a resolver el problema de desequilibrio económico venezolano o la inflación o la devaluación? No, porque la devaluación, la inflación, el desequilibrio no tiene absolutamente nada que ver con los ceros. Los ceros son un resultado, no una causa, son una consecuencia de la crisis. Por lo tanto, tú atacando las consecuencias no resuelves la causa. Y por lo tanto, tú ahorita le quitas los ceros,
Pero en la medida en que pasa el tiempo y que tú no has resuelto el problema de fondo, que es el rescate de la confianza en la moneda, los ceros se van a volver a ir añadiendo a los precios por inflación y luego te vas a volver 6 meses, un año, año y medio, no sé, lo que sea, vas a necesitar otra vez otro proceso de reconversión, como lo hemos hecho ya, esta sería la tercera o cuarta vez en el tiempo. Quisiera consultarle antes de finalizar el tema de la posibilidad de las inversiones que se han estado buscando para Venezuela, traer nuevos inversionistas, las personas que ya están en Venezuela, los empresarios que ya están, el tema de la resistencia, de mantenerse en el país, de mantenerse operativos ante este panorama que estamos evaluando. ¿Cuál sería la visión de Data Analysis para ellos ante procesos de diálogo, de negociación y la posibilidad de venir a invertir en Venezuela? Mira, obviamente el entorno venezolano es un entorno muy difícil. Es decir, vamos a estar claros. Si tú ubicas a un empresario que tiene la posibilidad de tener su dinero y obtener un rendimiento que quiera, 20% en cualquier país, es decir, en un país como Panamá, Colombia o Estados Unidos o México. Es decir, si tú puedes tener un rendimiento de 20% en cualquiera de esos países y lo comparas con un rendimiento equivalente en Venezuela, un inversionista, incluso local, no solamente internacional, obviamente evaluaría la posibilidad de tenerlo en un país donde el entorno es estable, donde tus condiciones son buenas, donde tu infraestructura funciona, donde no hay riesgos relevantes, bueno, riesgos de acción, riesgos de control, muchos riesgos a los que se enfrenta un empresario en Venezuela. Entonces, obviamente, bajo condiciones equivalentes, no es rentable invertir en Venezuela. ¿Para qué pasa? Que lo que ocurre en realidad es que en finanzas hay una relación directa entre riesgo y rendimiento. ¿En Bien. Venezuela hay más riesgo? Sí, mucho riesgo, pero también hay mucho más rendimiento esperado. Es decir, en Venezuela hay huecos no cubiertos que le generan a los inversionistas ganancias muy superiores a las ganancias que pueden obtener en países de menor riesgo. Y Bien. eso es lo que atrae a algunos inversionistas. Bien, le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy, conocer la visión que tiene Análisis respecto a este tema y a su último informe. Agradecida del el estudio que están haciendo y de que estuviese con nosotros la tarde de hoy. Luis Vicente León, presidente de